soy Johnny Ortiz y vengo a exponer uno de mis procesos metodológicos a la hora de dibujar. Como podemos ver, en muchas ocasiones cuando voy a realizar estudios de ornamentación, eh, no suelo planteármelo como una reproducción de un referente, aunque los tengo y suelo documentarme muy a menudo en este sentido, sino que en muchas ocasiones suelo hacer un ejercicio de creatividad en el que me pongo a dibujar un pequeño detalle, como el que estamos viendo, que en este caso es un capitel decorado con cabezas de sabia o de cualquier iconografía que podamos plantear. Y a partir de ese detalle voy expandiendo el dibujo, elaborando, por ejemplo, el fuste del capitel con sus acanaladuras y cada detalle menor que pueda poseer ese detalle arquitectónico. Sobre todo el tema del trazo es bastante importante, ya que es lo que puede diferenciar un boceto que, que sea muy en sucio y muy rápido de algo que vaya precisamente hacia el conocimiento de la forma, hacia el análisis que se intenta plantear. Y no deja de ser un poco un ejercicio, no exactamente de espejo, pero sí de intentar reproducir una armonía en los elementos del dibujo. Como en este caso, reproducir la columna de la izquierda en el flanco derecho de la composición. Y como vemos, el proceso sería muy similar al de los primeros trazos que he realizado en este dibujo. Para mí, sobre todo lo importante cuando me planteo esta serie de ejercicios, no solo que también, que es muy importante el referente, pero no solamente eso, sino desplegar la creatividad. Yo considero que para estos ejercicios lo más importante es la creatividad que uno pueda llegar a desarrollar, porque gracias a ello es donde puede residir la riqueza que tenga la imagen gráfica que estaremos construyendo. Como pueden ver, básicamente eh, en este caso sería una función espejo la que estaría haciendo al dibujar, básicamente porque a no ser que sea un ejercicio ornamental en el que quiera desarrollar todos los componentes iconológicos e iconográficos que yo me pueda plantear, hay que tener mucho cuidado en el tratamiento de la arquitectura clásica, renacentista, sobre todo del uso de los 5 órdenes que planteó yo, Viñola y que están recogidos dentro de su tratado. Como hemos visto, he optado por realizar una hornacina en la que el hueco de este espacio esté vacío, porque para mí, dentro de mi narrativa gráfica, ese hueco que deja vacío la hornacina no es otro que el de la deidad que no se puede apreciar y que, según la comprensión de cada persona, del espectador, pueda ser de una naturaleza o de otra o incluso inexistente, pero esos son temas que van dentro del contexto de,
lo que la obra quiere relatar en sí. Y son por tanto temas que, aunque en el proceso de la creación uno se plantea, son cosas que en sí la obra tiene que decir por sí misma al final. Porque yo, aunque dibuje ornamentaciones que puedan considerar como religiosas, que no tienen por qué serlo, ya que en este sentido, dentro de la arquitectura renacentista y de su ornamentación, también la hay del ámbito civil. En este caso, yo me lo planteo como una arquitectura desacralizada, que poco o nada tiene que ver con el ámbito religioso, en este caso la decoración que puedan poseer templos, como lo de muchos referentes renacentistas que yo tengo, y que España tiene una gran riqueza en este sentido, como Diego de Siloé, Pedro Machuca, Herrera, eh, entre otros, que no solamente trabajaron dentro del ámbito religioso, sino que también realizaron obras en el ámbito civil de la arquitectura. Como se está viendo, en vez de utilizar una, una cúpula para la hornacina avenedara, es decir, en forma de veneras, decidí usar un acasetonamiento, porque dentro del orden que yo quiero plantear con mi trazo, creo que concuerda y casa mucho mejor este tipo de estética con el que me he referido, una cúpula avenerada, ya que ese recurso suele darse en, dentro de los órdenes arquitectónicos en unos casos específicos que yo he considerado que no tenía interés dentro de este dibujo. Otro planteamiento que me hice fue el hecho de no incluir dentro del hueco y el espacio de la hornacina acasertonamientos, porque con ello lo único que implicaría sería un mayor atiborramiento, aparte de que la información que contendría el interior de la hornacina se vería diluido o se perdería, debido a que ya de por sí las columnas, los fustes que hay alrededor de la hornacina y que la acuartelan, ya poseen de por sí el acanalamiento, y esto haría que se viese difuso estéticamente. Por eso he preferido hacer un medallón central con una serie de volutas que la enmarquen, y aparte hojas de, de plantas. Este ejercicio ha transcurrido durante 2 horas. Hay veces en las que se suele tardar más según el referente o según la representación que se esté haciendo, pero en este caso ha sido un análisis sobre todo de las formas y de la composición que los elementos arquitectónicos tienen en el espacio del dibujo. Muchos de estos detalles suelo basarme de la obra de André van der Vira, y yo suelo coger muchos referentes. Por ejemplo, de estos orbes podemos encontrar ejemplos
de su uso en la Catedral de la Asunción de la ciudad de Jaén. O incluso recursos como los que estoy dibujando en este mismo momento, de esas esquinas que están rebajadas y que son aprovechadas, por ejemplo, para hacer una hornacina como la que estoy representando. E incluso me he llegado a encontrar que el remate de esta hornacina es aprovechado para colocar un, un capitel. Y dentro de la composición del frontón de este espacio, quise también representar unos pináculos. En esta parte me estoy planteando la composición lateral de este dibujo, en el que tampoco es que tuviese mucha idea de cómo resultaría, y básicamente iba elaborando a partir del referente que tenía al lado, que dibujé anteriormente. En este caso, pues, no se trataría en sí como un cadáver exquisito en el que uno va siguiendo las líneas que se le plantean, pero sí es una continuación de lo que anteriormente se ha hecho y de lo que se ha dejado atrás en la otra parte del papel. Como capiteles de este arco, estoy realizando unos canastos que pueden ser de cualquier tipo de material que uno pueda considerar, y que es un tipo ornamental que yo me he encontrado en la Sacra Capilla del Salvador, en sus fachadas y en otros sitios de este edificio, que es una obra cumbre. Aquí vuelvo a repetir el recurso de la hoja para ornamentar el arco, y en los capiteles, como veremos a continuación, cogeré también más recursos estéticos y estilísticos de Vandervira planteados en la Sacra Capilla del Salvador. En este caso, estos medallones son una referencia a unos espejos que hay en la sacristía de la Catedral de Jaén, y que tuve oportuno el considerar usarlos como parte de la estética. También otra referencia es la que estoy dibujando a continuación, que es el uso de figuras escultóricas antropomorfas como columnas. Algo que he podido observar, por ejemplo, en la sacristía de la Sacra Capilla del Salvador de Úbeda, en la que Vandervira coloca, a través de unos medallones y de unos huecos que sirven como columnas, a personajes mitológicos y de cualquier otra índole, sin ser un menoscabo en lo que es la infraestructura arquitectónica. Y dentro de esta composición del arco, quise plantear que el personaje femenino de la izquierda fuese una versión adulta de, de persona mayor del personaje que estoy dibujando a mi izquierda, que sería el mismo personaje pero más joven. A mí me gusta bastante, sobre todo, el tema de llenar el espacio sin tener por qué caer el horror vacue, porque considero que es una cosa que ya he superado.
pero sin embargo yo suelo llenar el espacio a la hora de dibujar porque dentro de la arquitectura manierista es un recurso que yo he visto bastante. Es como, por ejemplo, dentro de la ornamentación de la Catedral de Jaén, yo he podido observar como detrás de las columnatas existen hornacinas vacías. Y me da mucho que pensar porque está superponiendo elementos sobre otros dentro de la decoración. Y creo que es algo que básicamente es algo natural en la arquitectura manierista. Como se ha podido observar a los lados de la ventana serliana, he aplicado también una serie de cornucopias. También suelo combinar muchos elementos que, que he podido conocer y contemplar de muchos edificios de la provincia de Jaén e incluso de Granada, aunque en este caso mi estudio está enfocado sobre todo en la arquitectura de Jaén. Dentro de esta composición siempre me gusta seguir un patrón estilístico de tercios, porque considero que es un recurso que facilita bastante a la hora de dibujar. Y dentro de esta improvisación que uno hace, eh, viene bastante bien visualmente. En esta parte estoy realizando eh, una cornisa en la que están situadas dos medallones con textos alusivos, en el que en uno de ellos, en latín, quise transmitir la idea de que solo el hombre necio es aquel que critica a los demás. Aquí se está viendo cómo estoy realizando esa inscripción. Y básicamente significa eso, que solamente el hombre necio es quien critica a los defectos de otras personas. Una idea que se expone en el nombre de la rosa y que presuntamente estaría expuesta dentro de la obra del libro de la poética de Aristóteles, un libro que se perdió. Como se puede ver, detrás de estos tenantes que estoy dibujando, estoy realizando también unas hornacinas como una referencia de lo que dije antes sobre las columnatas y las hornacinas que hay detrás suya en la Catedral de Jaén. Y dentro de el arco quise dibujar también el mismo patrón rectangular que hay en los canastos que sirven de capital. Para mí el lenguaje gráfico de la línea es bastante importante, ya que en este tipo de análisis me clarifica mucho las cosas a la hora de dibujar y hace que cada elemento de estudio se entienda y se vea claro dentro del uso de la ornamentación. Como se puede ver, para terminar ya el dibujo, quise plantear justo debajo de la ventana serliana una hornacina, que en este caso también estaría vacía, debido al concepto que antes expresé, de ese lugar sagrado que sin embargo está vacío. Y también para terminar, eh, en el fondo de esta hornacina quise también transmitir
otro concepto en forma de descripción, que es que la creatividad es lo que debe de llenar la mente del dibujante y dejar quizás otros ámbitos en segundo plano durante la creación. Y este es el resultado final de la ilustración del dibujo que he realizado. Esto ha sido todo de esta sesión de dibujo de 2 horas. Se despide Johnny Ortiz y muchas gracias por todo. Nos vemos.